están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un videito creo que bastante especial y más bien para aclarar las dudas de ustedes. ¿Cómo fue que salí de Cuba y por qué regresé a Cuba? Todo eso se lo voy a estar contando en el videito de hoy. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y vamos a comenzar. Antes de sentarme a hablar con ustedes y a dar la muela y contarles todo, pues voy a poner a hacer un pollo que tengo aquí descongelando. Tenerlo por aquí. Y voy a ver si me hago algún cafecito o algo así para amenizar. O al menos ponerme un poco de agua porque creo que este video va a estar bastante entretenido. Bueno, recapitulemos un poquito sobre el viaje. Saliendo de aquí de La Habana, saben que me cogió un tremendo aguacero llegando al aeropuerto. Y siempre cuando yo voy a hacer algo o me va a pasar algo importante en mi vida y llueve, es señal de que va a ir todo bien. Es a lo mejor algo un poco supersticioso, pero hasta ahora pues así ha sido. El tema es que yo soy hija de Yemayá en la religión yoruba. Yemayá es la que tiene que ver con el mar, el océano, el agua, todo. Entonces cada vez que llueve es como una señal, pienso yo, como del más allá, algo así, que todo va a salir bien. Ok, ya me monté en el avión, todo bien. Y en el aeropuerto, cuando iba a hacer el transbordo, pues se me fue el otro avión. Pero de tanta felicidad que yo tenía, porque este viaje lo vengo planificando hace bastante tiempo. Este viaje más que nada tenía un motivo personal que tenía que cumplir sí o sí. Entonces estaba muy feliz de poder haber viajado por segunda vez. Esta es mi segunda vez en Europa. La primera vez, pues les voy a dejar el link en la descripción de la lista de reproducción de los videos que hice la primera vez que yo viajé a Europa, que fueron por 3 meses. Así que por allá les voy a estar dejando los links y los videitos para que vayan a chismear por allá. En aquel entonces ni monetizado el canal de YouTube, estaba prácticamente empezando en YouTube. Así que bueno, nada, que se me dio esta segunda oportunidad y pues estaba realmente muy feliz. Incluso, fíjense lo feliz que yo estaba, que no me afectó en nada, en absolutamente nada, de que el segundo avión en el transbordo se me haya ido. Simplemente busqué como una alternativa y seguimos con el recorrido planeado. La idea mía era estar mitad del tiempo en Eslovaquia, en casa de los amigos míos, y la otra mitad del tiempo en España y poder conocer por allá pues muchas cosas. La idea no era ni tan siquiera ir a Málaga, fíjense, sino como estar en Madrid y desde Madrid moverme hacia pueblos cercanos, por así decirlo, y tratar de conocer y hacerles videitos, sobre todo a ustedes, para pues mucho más la experiencia. Entonces, bueno, nada, llego a Eslovaquia. Eslovaquia, ustedes pudieron ver, es un pueblecito, no es en Bratislava, no es en la capital de Bratislava, sino es como a 4 horas en tren de Bratislava, un pueblo bastante chiquitico, un pueblo de campo. Ustedes lo pudieron ver en el video, que ahí la gente vive súper tranquila, es muy tranquilo todo. Y allá estuve como una semana, más o menos, o yo creo que no llegué a la semana, porque hubo un día en que me dio por buscar en el mapa. Fíjense la importancia que tiene de buscar en el mapa, y me di cuenta de que en el pueblo donde yo estaba muy cerca la frontera de Polonia, y yo dije, oye, yo puedo ir a Polonia, a la ciudad más cercana de Polonia, de la frontera, y puedo pasarme un día ahí y conocer
otra ciudad, otro país e incrementar mi experiencia en este viaje. Y así lo hice. Para mi sorpresa, la ciudad más cercana, grande, era Cracovia. Esa ciudad, la verdad que me gustó muchísimo. Quisiera haber podido ir al campo de concentración, que tiene una historia increíble. Pero bueno, lamentablemente no pudo ser, así que está pendiente volver a ir a Cracovia y documentar pues esta parte en la que no me dio tiempo ir, y muchos lugares más que quería haber ido, pero era un solo día y obviamente o sea, en un día no es que no se podía hacer todo, la verdad. Entonces yo creo que fue el mismo día que yo me iba para Europa, o el día después, no recuerdo bien, que yo le escribí a Nico. ¿Quién es Nico? Bueno, Nico es un suscriptor del canal y nos conocimos aquí en La Habana, de una de las tantas veces que él viene aquí a La Habana. Bueno, es muy frecuente, o sea, viaja frecuentemente a La Habana, y nos conocimos. Él me escribió, me dijo, ay, vamos a reunirnos, quiero conocerte y tal, y nos conocimos en la Plaza Vieja. Y compartimos allá, hablamos con mi Spanglish, y él estaba también aprendiendo español, así que nos pudimos comunicar muy bien. En ese entonces Pichi lo conoció y luego lo invité a la playa, que fue un video que también hicimos en las playas del este, y compartimos por allá, súper bien todo. Luego lo invité a una peña de salsa que hacen acá en La Habana, y también fue para allá. Mi mamá también lo conoció, o sea que ya había un vínculo entre Nico y yo, y todas las personas que me rodean también lo conocieron. Y le digo, oye Nico, mañana o estoy viajando a Europa, no recuerdo. Y él se puso súper contento y me dijo, ay, qué bueno, que no sé qué, y tal. Y ya, y todo se quedó ahí. Y o sea, yo le iba diciendo, no, ahora voy a estar en Eslovaquia, voy aquí, voy allá, no sé qué más. Y él me dice, oye, ¿no quieres venirte a Grecia? Y yo, ¿cómo? O sea, una persona que tú le digas, ¿quieres venir a Grecia a conocer Grecia, a conocer donde yo vivo, qué hago, cómo se mueve toda esta parte acá? Y Grecia, que es un país sumamente turístico y que está en el top de los mejores países para visitar. O sea, eso era un sí rotundo. Así que por eso fue mi viaje a Grecia, porque gracias a Nico, que desde ya te mando un agradecimiento enorme, tú lo sabes, y un beso bien grande, me invita a Grecia. Por allá por Grecia estuve como unos 5 o 6 días por allá. ¿Qué les puedo decir? Es que Grecia a mí me encantó. La isla Siros, esta isla yo no la conocía, o sea, ni siquiera sabía que existía, porque en Grecia lo que más se escucha es Atenas, que es la capital, obviamente, Santorini, Mykonos y todas estas islas que tú dices, no, para ir a Grecia es súper caro, que no sé qué. Pero Islas Siros no tiene absolutamente nada que envidiarle a todas las demás islas que les acabo de mencionar. Mi experiencia ahí fue increíble. O sea, para mí, yo no estaba ahí, yo estaba como viviendo un sueño de que pronto me iba a despertar, y fue una experiencia especial. El mar tan cristalino, la gente, caballero, la gente súper amable, conocí muchísimas personas, la comida riquísima. No, es que yo no tengo queja de nada. Y por eso fue que yo pude ir a Grecia. Ahora, luego estando en Grecia, yo ya conocía a Fran. De hecho, lo he mencionado muchísimo en los videos, porque él a veces nos ha enviado alguna que otra ayuda acá a Cuba. Y siempre, o sea, desde hace como un año y pico, nosotros venimos hablando. Él tiene mi número, o sea, hablamos por WhatsApp, hablamos por Instagram, o sea, hablamos muchísimo de cosas de él, personales, que a veces yo le doy algún que otro consejito y tal. Y ahí fue que llegué a Málaga. Pues sí, pues tomé un ferry hasta Atenas, y de Atenas un vuelo hasta Madrid. De Madrid cogí un tren de estos que son rápidos, y me fui para Málaga. Pues sí, caballero. Ahí Fran me esperó en la terminal, y nos conocimos personalmente por primera vez. Y
¿Qué les puedo decir? Fran es una persona súper atenta, súper amable, pendiente a cada detalle, y la pasé increíble en Málaga. O sea, mi experiencia en Málaga fue como decir una Cuba próspera. Porque allá la gente son amigables, solidarios, hablan contigo. En la calle me encontré muchísimos cubanos también. De ahí es que pude ir, o sea, yo me quedé en Torremolinos, específicamente en el Hotel Residencial Miami, que es donde él trabaja. Y es un hotelito súper acogedor, súper lindo, el estilo mediterráneo, me encantó todo, muy cerca de la playa de La Carihuela, o sea, muy cerca del paseo marítimo, de bares, de cafetería, o sea, está en un punto tan estratégico que mira, yo te recomiendo sí o sí, tú vas a Torremolinos, Málaga, tú tienes que ir a ese hotel porque realmente vale la pena. Vale la pena. Y también tienes una piscinita para tú relajarte por ahí de vez en cuando, te tiras en la piscina y no sé qué más. Nada, que estando ahí en Málaga, pude ir a Marbella, pude ir a Nerja, muchos lugares hubiese querido ir, pero el tiempo me fue muy limitado. O sea, hay muchísimos lugares que ustedes mismos en los comentarios incluso me recomendaron, otros me los recomendaron mis amigas que viven allá en España. Me dijo, Jenny, si vas allí tienes que ir a este lugar, tienes que ir. Y entonces yo más o menos estuve como escogiendo entre los tantos, y también como yo me movía en transporte público, tenía que estar viendo bien a qué hora salía el transporte, no sé qué, porque por ejemplo a Marbella y a Nerja también tuvo que coger dos guaguas, dos buses, ¿entiendes? Entonces tenía que estar jugando también con el tiempo y tal, porque también a todas estas andaba sola. Incluso varias personas me recomendaron, no, como que me dijeron, Jenny, si andas sola, tienes que tener mucho cuidado con tus pertenencias, con tus cosas. Y yo, pero si esto no, o sea, aquí no va a pasar. Y dice, no, pero siempre tienes que tener cuidado. Entonces, como andaba sola, pues yo estaba como viendo pendiente a todos esos detalles, a qué lugares iba a ir. Hay muchos, ya les digo, muchísimos lugares me hubiese encantado ir, pero mi tiempo es que no me daba. Ahora, ¿por qué fui a Murcia? ¿Qué fui a hacer a Murcia con el calor que hacía allí? Porque Murcia es una de las regiones que hace bastante calor. Yo no diría que más que Madrid, pero están como que hay mucho calor. De hecho, en cuanto yo llegué a Murcia, que Mario, ahí lo conocí, Mario también es suscriptor del canal y llevamos hablando por Instagram muchísimo tiempo, porque él tenía pensado el año pasado venir a Cuba, y yo, o sea, la gente que me conoce sabe que puedo ser, yo creo que embajadora de Cuba, porque embullo a la gente tan rápido y tan fácil que yo a pesar de la situación que vive Cuba, Cuba también tiene muchos lugares bonitos, y ¿por qué no el turista no conozca esos lugares bonitos, no? Digo yo, ¿ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios, abajo en los comentarios. Ahora, pues yo fui allá, y Mario es una persona que prácticamente nunca ha cogido vacaciones, o sea, es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Entonces eran sus primeras vacaciones si es que él decidía venir a Cuba. Y entonces allá fui yo a convencer a Mario de una vez y por todas de que viniera a Cuba a sus primeras vacaciones, que no se iba a arrepentir, que esto, que aquello y no sé qué. Y entonces por eso fue que yo fui a Murcia. Mario, excelente anfitrión, me hospedé en los apartamentos estos que se llaman Archival. Están buenísimos, tienen de todo, tienen hasta cocina para que tú cocines si no quieres comer afuera. Está muy cerca también del balneario, una de las atracciones turísticas que tiene Archena como tal, porque ahí fue donde yo me quedé. O sea, y la piscina municipal prácticamente caminando se puede llegar. O sea que estaba todo muy bueno, muy bonito. Cuando yo llegué a Murcia,
no había absolutamente nadie en la calle, pero nadie caminando, nadie. Y yo le decía a Mario, pero ¿dónde está la gente aquí trabajando? Si estamos de vacaciones, los niños, qué sé yo. Y me dijo, ¿tú quieres saber dónde está la gente? Ven que te voy a llevar. Cuando entramos a la piscina municipal, oye, era increíble. Yo creo que todo Archena estaba metido ahí en esa piscina. Esa piscina está también bastante grande. Bastante grande. Y luego en Murcia estuve 2 noches y 3 días, si mal no recuerdo, sí. 2 noches y 3 días. Luego de ahí fui para Madrid. Y en Madrid estuve como 4 días, más o menos. No, fueron 4 días. Ahí me reuní con mis amigas de la universidad, que hacía tiempo que yo no las veía. Pero tiempo. Había una de ellas que venía también a Cuba como 2 semanas después de que yo regresé para acá. Y estaba súper contenta porque pues hacía 3 años que no veía a su mamá. Porque bueno, estaba con su estatus migratorio y tal, o sea, lo difícil que es para el cubano emigrar es bastante complicado, la verdad. Cada cual con su suerte y su historia, ¿no? Y su experiencia, obviamente. Pero bueno, aquí en Madrid, pues me quedé también en casa de un amigo mío que trabajaba conmigo cuando trabajaba para el Estado. Y ahí me quedé. Luego un día hicimos pijamada en casa de una de mis amigas, que ahí pues nos pusimos al día de todo, con todos los chismes, con todas las cosas, y me encantó volverlas a ver. Nosotros igual tenemos un grupo de WhatsApp donde por ahí pues nos comunicamos prácticamente todos los días, cómo está esto, cómo está la otra, y así. Entonces, de ahí de Madrid, pues no caminé mucho Madrid, la verdad, porque hacía demasiado calor. Casi todo lo hice a las afueras de Madrid. Solo el día antes fue que fui al centro, a la tienda de Primar, al Retiro, caminé un poquito por ahí. No caminé en la Plaza Mayor, donde está la estatua del oso de Magroño, porque todo eso yo lo había caminado. Y están en los videitos que yo en la cajita de descripción les voy a dejar los links para que vayan a verlo. También me tocó otra estación del año, así que pueden ir ahí y comparar un poquito. Ahora, todas esas maletas que yo traje, ustedes pudieron ver que yo me fui de aquí con una mochila, porque yo quería hacer este viaje como tipo mochilera. Salió tan bien que, o sea, es tu momento y te mereces vivir esto que está a punto de suceder. Porque yo fui para allá con una idea y sucedió todo lo contrario a lo que yo tenía planificado. Yo no planifiqué mi viaje a Polonia, que fue un día, eso fue de ahora, de ayer lo vi, mañana me voy. Yo no planifiqué mi viaje a Grecia. O sea, para mí Grecia sí o sí yo quería visitarla, pero era como un destino bastante lejano. Y tampoco tenía pensado ir a Málaga y vivir todo lo que viví en Málaga. Tampoco yo lo tenía planificado, y sucedió todo tan bien, todo tan perfecto, que estoy tan agradecida con el universo y con mi amigo y con mis amigos. O sea, yo estoy muy agradecida. Ay, Dios mío, casi que voy a llorar. Ahora, quiero explicarles cómo fue que yo salí de Cuba. O sea, muchísimas personas, muchos mensajes por Instagram, por mismo YouTube, en los comentarios, pero bueno, sobre todo por Instagram, incluso hasta por WhatsApp. Mucha gente diciéndome que por qué yo viajé, porque qué estatus yo tengo, o para estar viajando así el mundo, toda Europa, que no sé qué más. O sea, a ver, les voy a explicar.
Yo salí por una carta de invitación de un amigo que fue el mismo amigo que me hizo la carta de invitación en el primer viaje. En el primer viaje me la dieron por 3 meses el visado, un visado Schengen. Con un visado Schengen tú puedes viajar Europa entera, o sea, los países de la Unión Europea, obviamente. Mientras que tú tengas dinero y tengas ese tipo de visado, ustedes pueden ir lo mismo a Grecia, que a España, que a Portugal, que a Italia, o sea, a donde tú quieras ir con ese tipo de visado. En aquel momento me lo dieron por 3 meses y esta vez yo lo solicité, o sea, yo le dije a mi amigo solo por 1 mes, porque yo tenía una planificación. Y si ustedes dirán, Jenny, ¿con cuánto tú te fuiste? ¿Con cuánto presupuesto tú te fuiste? Porque para ir a todos esos lugares son caros. Bueno, déjame decirte que yo fui con... Es que no lo van a creer. Es que no lo van a creer. Yo fui con 300 euros, caballero. Yo fui con 300 euros. Obviamente con los pasajes no. Porque yo nada más que compré el pasaje de ida. Y en el camino de allá compré el pasaje de la vuelta. O sea, el pasaje en total me costó como 700 y pico, ida y vuelta. Y adicional a eso me llevé 300 euros para mi transporte y para mi alimentación. ¿Qué pasa? Que en todos estos lugares yo no tuve que pagar hospedaje porque me quedé en casa de amigos, de amistades. Y eso es un gasto menos que tienes que considerar. A todas estas, cuando yo no salía, pues mis amigos en la casa me dan comida. Por ejemplo, en Eslovaquia, cuando estuve, pues no, lo que compraba en el mercado eran frutas y cosas que a mí personalmente me gustaban. Pero la comida como tal, ellos me brindaban comida. En Grecia igual, en Málaga igual. En Málaga también hacía lo mismo, iba al mercado y compraba algo como para desayunar o algo para, no sé, de fruta, algo específico que quería probar o algo así y demás. En Murcia lo mismo y en Madrid también. Así que nada. Ahora, ¿por qué regresé a Cuba? A ver, la carta de invitación era por 1 mes y pico. 1 mes y pico. Yo no sé si estuve de tan buena suerte que yo lo solicité por una fecha que era 1 mes y en el consulado me dieron como 2 semanas más de lo que yo había pedido. Entonces eso se convirtió como en 1 mes y pico de la estancia que yo iba a hacer en Europa. De hecho, no me fui ni tan siquiera a los días que me dieron, sino como a la semana o a los 5 días después de que ya el visado estaba activo, porque encontré un pasaje súper económico, que fue que yo me fui para allá, y dijo, bueno, o sea, al final, ¿qué más da? Voy a esperar 5 días más, que no importa. Bueno, el tema es que tuve que regresar a Cuba porque ese amigo mío que me hizo la carta de invitación no podía meterse en problemas. O sea, si yo me quedaba en Europa, ya sea en España, en Grecia, en la Conchinchina, si yo me quedaba, pues yo iba a meter a mi amigo en problemas. Porque si ustedes no saben, yo les explico, porque hay muchísimos cubanos que a lo mejor no sepan esto, que es bastante complicado, caballero. Todo cubano, tú le preguntas y por supuesto que quiere irse de Cuba. Yo también me quiero ir de Cuba, pero no así como de visita, ida y vuelta, no. Yo quiero ir y quedarme, ya conocer otras cosas y mi objetivo es no solo conocer Europa, sino conocer el mundo. Me encantaría, estoy loca por ir a México, República Dominicana, a países aquí de Latinoamérica, el Caribe. Estoy loca por ir a Japón, a la Conchinchina, a todos lados quiero ir y conocer la cultura, las tradiciones, cómo se come, qué se come, cómo se visten, por qué. O sea, yo lo quiero conocer todo, ¿ya? Entonces, para hacer bien las cosas, este amigo mío, el único inconveniente era que tenía que regresar a Cuba, porque si no lo metía era en problemas. Cuando una persona te hace una carta de invitación que se responsabiliza de ti, esa persona tiene que ir a la policía de allá de su país
y firmar como, viene siendo como un compromiso o algo así de que tú tienes que regresar porque si no en la policía te ponen en una lista negra. Funciona así. ¿Qué pasa? Que si tú te quedas, pues esa persona tiene que pagar una multa bastante elevada. Así que no es el caso porque yo no quiero quedar mal con mi amigo que me ha tendido la mano, que me ha ayudado y tal. Yo no quiero quedar mal con él. Evidentemente, ahora al regreso de Cuba vine con otra energía más recargada. He podido, como fui y vine, he podido diferenciar las cosas un poco, o sea, vengo con más deseos de luchar para salir, no solo yo, sino también con mi pareja que es el Pichi. Los dos queremos salir de aquí, pero de la mejor manera posible, sin afectar a nadie, sin quedar mal con nadie, ni nada. Ya, entonces, para todo esto que yo les digo, pues se necesita dinero, no 300 euros como yo me fui ahora, no, se necesita dinero porque tú tienes que pagar una renta, tú tienes que comer, tú no sabes cómo te va a ir por allá, tú tienes que ir con un dinero preparado por lo menos para 5 meses por si no encuentras trabajo, o sea, el trabajo, porque lo he visto de cerca con mis amigas, no es todo color de rosa, ya, o sea, que hay que ir bien preparado y para eso se necesita trabajar, ya. Ahora yo vengo más enfocada, ya estoy trabajando incluso en un proyecto que les estaré comentando pues muchísimo más adelante. Espero que les guste y que en este video haya podido resolver todas las duditas que han tenido. Yo no sé cuántos tipos de visado hay, o sea, no me pregunten por eso porque yo simplemente entré a la página de la embajada, me registré, todo, o sea, ahí en la página viene todo bien explicadito y por ahí fue que yo todo lo hice, no contraté abogado, no, o sea, no hice nada de eso, solo todo lo hice yo y mi amigo, más nada. Así que más allá, otra pregunta más allá que no puedo responderles porque yo no lo sé, no la sé. Así que de todas maneras, si les ha quedado alguna que otra dudita o de algo en particular, pues déjalo ahí abajo en los comentarios. Voy a revisar el pollo que ya paró ya, voy a ponerme a hacer el arroz. Hoy la verdad que me he levantado con poca energía, pero bueno, con el pasar del día he cogido como un poquito más fuerza porque me levanté con mal el estómago. Yo no sé qué fue lo que comimos porque los dos, el Pichi y yo, estamos malísimos del estómago. Ya nos tomamos ya un Alka-Seltzer y más o menos eso es lo que me ha podido aliviar. Y ya edité videito que ya lo estoy subiendo. Ya terminé de grabar este videito que ya lo tenía pendiente. Así que nada, mi gente, espero que les haya servido muchísimo esto. Hay un dicho que siempre lo tengo presente y es que haz el bien y no mires a quién. Que de alguna manera el universo o todo lo que existe te va a recompensar por esa buena acción que has hecho. Así que ese es mi lema de vida, caballero. Haz el bien y no mires a quién. Así de sencillo. Así que nada, mi gente, nos vemos en un próximo videito con contenido de acá de Cuba, que tengo muchísimo contenido atrasadísimo de Cuba, de videitos pendientes que no pude grabar antes de irme, así que todo eso se lo voy a estar grabando ya ahora en esta temporada de Andando con Jenny por Cuba. Por Cuba, no por La Habana, por Cuba. Así que nada, nos vemos en un próximo videito. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos. Bye. Chao, chao.